Los judíos ultraortodoxos ahora también tendrán que prestar servicio militar de manera obligatoria en Israel. Los 9 jueces del Tribunal Supremo votaron de manera unánime para acabar la exención que existía desde 1949 y que los protegía para no ir al ejército, a cambio de que se quedaran estudiando la Torá, el libro sagrado del judaísmo, en las academias dedicadas a ello. La decisión ha sido rechazada por los aliados ultraortodoxos del primer ministro Benjamin Netanyahu y a los que necesita para poder mantener en pie su mayoría en el Parlamento. ¿Por qué ahora los ultraortodoxos tendrán que prestar servicio militar y qué tanta presión le aumenta esto a Netanyahu? Lo discutimos en el debate de hoy. Para eso tendremos a 2 invitados. La primera de ellas está en nuestro estudio, Yasmín Balaguer, internacionalista y politóloga. Y desde Eilat, en Israel, se conecta Lior Lucas, especialista en seguridad y Medio Oriente, director además de Mock Bitayón. Gracias a los dos por acompañarnos y a ustedes les recuerdo que estamos en redes sociales como @France24-ES y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Este y todos los debates los pueden escuchar a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Antes de comenzar nuestra discusión, quiero darle también la bienvenida a nuestro corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Federico Cue Barberena. Federico, gracias por acompañarnos y comencemos por explicar en qué consiste esta sentencia del Tribunal Supremo. Sí, lo que la Corte Suprema israelí dictaminó es que ya no existe una base legal que sostenga la exención del servicio militar para los judíos ultraortodoxos y que se debe comenzar a reclutar a los hombres de entre 18 y 26 años que son estudiantes de los seminarios religiosos. Hay que entender que este es un debate histórico prácticamente desde la creación del Estado de Israel, pero que se ha intensificado con el correr de las décadas y que ya en 2017 el Supremo israelí había fallado que el sistema de exenciones era discriminatorio y que se tenía que reformar y que en abril de este año también había vencido el plazo para que el gobierno de Netanyahu presentara un nuevo esquema precisamente que solventara estas discriminaciones. Pero el debate también se ha intensificado a la luz de la invasión israelí en Gaza, que ha dejado al descubierto la falta de personal del ejército israelí, que ha forzado también a que reservistas tengan que extender su servicio incluso por más de 200 días y ha elevado también esos reclamos, sobre todo de la parte más secular de la sociedad, que pide un reparto de la carga más igualitario. El fallo de la Corte, sin embargo, no especifica cómo ni cuántos judíos jaredíes deben comenzar a ser reclutados, lo que da cierto margen de maniobra al gobierno y al ejército, que dice estar listo para reclutar en el primer año unos 3.000 judíos ultraortodoxos adicionales. Es esta cifra también la que exige que por la que se comience la fiscal general, que se sumarían a ese promedio de 1.800 que se enlistan cada año de manera voluntaria y que son realmente una minoría dentro de la comunidad ultraortodoxa, dentro de los 57.000 que son elegibles para ser reclutados. Se podría apuntar a estudiantes que se anotan en los seminarios religiosos pero que realmente no asisten a esos estudios, o a aquellos que han tenido algún contacto más cercano con la vida secular a través de la educación o a través de padres que trabajan en el sector en el sector privado, mientras que el gobierno defiende que está impulsando un proyecto de ley en el Parlamento para cubrir el vacío. Es un proyecto que originalmente fue presentado por Benny Gantz en 2021, tuvo una aprobación en la primera de las 3 lecturas necesarias, pero ahora está siendo tratado en comisiones para eventuales modificaciones, y es un proyecto que en realidad ya no conforma ni siquiera a Benny Gantz, porque propone un reclutamiento más gradual de lo que se necesita, e incluso tampoco conforma a miembros de la coalición gobernante, por lo que queda un camino complicado de negociaciones para tratar de sacar adelante un proyecto por consenso, que es lo que quiere el gobierno de Netanyahu, lo que dice querer el gobierno de Netanyahu, que a la vez depende su supervivencia política de 2 partidos jaredíes. Y en medio precisamente de esas negociaciones, Federico, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuáles han sido las reacciones luego de que se conociera la sentencia del tribunal? Usted ya explicaba que el sector más secular se opone a ello, pero después de conocerse la sentencia, ¿qué pasó?
Sí, después de la sentencia, sobre todo entre la comunidad ultraortodoxa, la gran mayoría se ha mostrado en contra a este fallo de la Corte, que ha llevado, por ejemplo, a que se produjeran manifestaciones importantes aquí en Jerusalén y también en Bnei Brak, que es otra parte en el centro de Israel, una ciudad que también es de mayoría ultraortodoxa, y una protesta también muy grande aquí en Jerusalén hubo, por ejemplo, el último domingo. Entienden los judíos ultraortodoxos que el servicio militar amenaza su estilo de vida, sus estudios religiosos, que los jueces no entienden la importancia que tienen los estudios de la Torá. Muchos directamente desconocen la autoridad del Estado de Israel y se dicen dispuestos a ir a prisión antes que ir al ejército, o incluso, de una manera más exagerada, si se quiere, morir antes de ir al ejército. Los movimientos sociales de los sectores más seculares de la sociedad y los partidos de la oposición al gobierno de Netanyahu han celebrado el fallo de la Corte y exigen que el reclutamiento comience de inmediato, mientras que, como decíamos, el gobierno, que depende de dos partidos jaredíes para continuar en el poder, intenta hacer un equilibrio. La primera reacción, incluso del Likud, del partido de Netanyahu, ha sido mostrarse disgustado por el fallo de la Corte, porque consideran que no era necesario, cuando se está tratando en la Knesset un proyecto de ley para cubrir el vacío y para tratar de sacar un proyecto por consenso, que asoma complicado, sobre todo para conseguir compromisos con los sectores más radicales de la comunidad jaredí. Lo cierto es que muchos analistas entienden estos movimientos del gobierno como un intento de ganar tiempo, de estirar el debate al menos hasta el receso, que es a finales de julio, el receso de verano del Parlamento, lo que le permitiría al gobierno mantenerse con vida hasta el otoño, y en el medio tratar de llevar a cabo negociaciones para alcanzar algún tipo de compromiso que, como decíamos, no se vislumbra una tarea fácil. Gracias, Federico, por este reporte, y nosotros seguimos aquí para ya entrar en materia en nuestra discusión. Para eso le doy la bienvenida también a Yasmín Balaguer. Yasmín, gracias por acompañarnos, y comencemos por explicar qué son esos judíos ultraortodoxos y, sobre todo, por qué para ellos prestar servicio militar, hacer parte del ejército israelí, es algo que atenta en contra de sus creencias y su manera de vivir. Muchas gracias, María Clara, por la invitación primero, y a la audiencia. Los judíos ultraortodoxos hacen parte del pueblo judío. El pueblo judío no es una religión, pero sí están relacionados con un nivel de observancia. Hay judíos laicos y hay unos judíos también liberales, conservadores, y un nivel de observancia ya muy alto son estos judíos ultraortodoxos. Todos son judíos. El hecho de no observar la Torá, por ejemplo, los judíos laicos, no los hace menos o más judíos dentro del pueblo. Los judíos ultraortodoxos son un movimiento que nació aproximadamente en el siglo XVIII en Europa Oriental, específicamente Ucrania, Bielorrusia, como una respuesta de protección al pueblo por la persecución en la que eran sometidos y las masacres que se presentaban en ese momento, ya que dentro de los judíos observantes o religiosos, entre más se acerque el pueblo a Dios, o entre más se observen y se protejan sus leyes y se comporte de acuerdo a ellas, hay más protección. Y por el contrario, entre más se asimile o se asimile hacia el pueblo en el que está o en el estado en el que está, pues hay más vulnerabilidad y más persecución, que pareciera contradictorio, pero pues así se considera dentro de los judíos, digamos, observantes. Entonces, desde el siglo XVIII este movimiento coge mucha fuerza, se disemina rápidamente y también llega al territorio palestino, cuando era considerado solamente Palestina, que vivían tanto judíos árabes y judíos y palestinos judíos. Por lo tanto, ellos, otra de sus características es que no consideran que el Estado judío, el Estado de Israel, sea conveniente en ese momento y están en contra de su creación. Por lo tanto, pues como decía muy bien el corresponsal, no aceptan no reconocen esa autoridad de las instituciones. Sin embargo, a pesar de los conflictos que ha suscitado, es muy importante para la sociedad israelí y es muy importante para la sociedad judía. Tanto así que Ben Gurión, cuando se proclama la independencia de Israel, siendo el laico, Ben Gurión reconoce en los hasídicos
un valor nacional y alrededor de ellos les da este acuerdo de statu quo y les da una permanencia y una protección para conservar todos estos valores y tradiciones del pueblo judío para que no se perdieran y poder sobre ellos cimentar el Estado con todos los símbolos alrededor de ellos. Y de hecho fue Ben Gurión el que les dio esta exención de prestar servicio militar desde 1949, algo que se había prolongado o se prolongaba cada cierto tiempo. Sin embargo, hasta el 1 de abril ya cayó esta norma y es ahora en este contexto que el Tribunal Supremo decide terminar esa exención y enviar de manera obligatoria a los ultraortodoxos judíos a prestar servicio militar. Lior Lucas, un placer contar de nuevo con usted aquí en el debate. ¿Usted está a favor o en contra de esta sentencia de la Corte? Bueno, muchas gracias por darme este espacio. No existe una solución de un sí o un no. Y yo no creo justamente que con dar esto, con sentenciar por ley, se va a solucionar algo. Hay que estar conscientes del problema estratégico que tiene Israel, ya que está lidiando, después de la masacre del 7 de octubre, el conflicto contra el Hamas en Gaza. Al mismo tiempo, desde el 8 de octubre, el conflicto con Hezbollah, que puede ser que vaya a escalar a algo peor. También estamos siendo atacados desde Siria, desde Irak y desde el Yemen, por lo cual y también desde diferentes atentados terroristas que vienen desde Cisjordania, Judea y Samaria, por lo cual se necesita la mayor cantidad de personal. Y hay que tener también una autocrítica, que el ejército, los jefes del ejército de Israel, han manejado unas políticas de defensa en las cuales han disminuido en su mínima expresión las fuerzas de infantería, las fuerzas de tanques, para poner más, digamos, dinero en la Fuerza Aérea, en la Fuerza de María, en tecnología, por lo cual también se ha alistado a menos personal en general, no solamente la parte ortodoxa. Entonces, de repente se dan cuenta, luego del 7 de octubre, y luego de que se ven todos los frentes al mismo tiempo y el potencial de destrucción que tienen nuestros enemigos, de repente se ve que se necesita a toda la sociedad y hay que empezar a trabajar con todos los sectores de la sociedad. Y obviamente el sector ortodoxo, que tiene alrededor, desde el censo del 2022, unos 46.000 estudiantes de yeshiva, de estos lugares donde se estudia Torah, es un potencial de personal y no solamente combatientes, lo que sea logístico también, muy importante. Entonces, están todos los ojos mirando a ese personal. Pero hay que también tener la autocrítica de decir si realmente tienen las instalaciones el ejército para poder alistar. Por eso también se ha dicho que no se van a alistar los 46.000, sino que se van a alistar por el momento 3.000, abriendo brigadas, ya sea de logística, ya sea de combatientes, para poder ingresarlos. Pero el ejército mismo, desde la creación del ejército en sí, no se ha preparado de la manera que se debe preparar para recibir este tipo de sociedad. Entonces, al conocer que que los ortodoxos, empezando que ellos creen que la defensa de Israel viene a través de su fe, a través de que estudian Torah, o sea, no creen que están haciendo un mal a Israel, sino que creen que están ayudando al Israel y al mundo entero rezando justamente y estudiando Torah, de repente creen que justamente sacarlos de ahí es generar un daño. Hay que, primero principal, ver cómo se llega a un diálogo con aquellos que lideran estos sectores, para poder darles a entender al mismo tiempo que tenemos un problema todos, tanto laicos y religiosos. Tenemos el mismo problema estratégico y que Israel necesita desesperadamente la mayor cantidad de personal, ya sea para la defensa civil, ya sea para estar en el frente de combate o para la logística y para muchas otras cosas. Pero la respuesta está primero y principal en el diálogo. Si no hay un diálogo, lo único que se va a generar es justamente un conflicto interno, porque sí también hay intereses políticos, pero acá la respuesta está en darles a entender a aquellos líderes de estas yeshivot y de estos sectores el problema en el cual se encuentra Israel
y ver cómo se pueden llegar a un punto en el cual se llega a un entendimiento. Porque por más que se salga una ley, cuando estamos con un sector que no quiere reconocer siquiera el gobierno en sí como un Estado, ya que es laico y no es religioso, entonces tampoco va a reconocer justamente cualquier ley que los laicos vayan a dar. Y usted precisamente apunta a esas dos grandes cuestiones que nos planteaba nuestro corresponsal, y es que todavía no se sabe ni cuántos ultraortodoxos serán reclutados, ni cómo será ese reclutamiento. Precisamente frente a ese cómo es que usted plantea, se necesita hacer un diálogo con este sector y que no sea simplemente una imposición desde la sentencia del tribunal. Yasmín, pero volvamos a esa sentencia. ¿Cuál es el argumento jurídico del tribunal? Porque ellos plantean a que hay una desigualdad que se ha hecho evidente desde el 7 de octubre ante la falta de personal militar y el hecho de que los ultraortodoxos no participen. Y aquí simplemente dar una claridad frente a las cifras. Nuestro corresponsal hablaba de cerca de 57.000 personas aptas, ultraortodoxos, hombres ultraortodoxos para participar en el ejército. Lior nos plantea una cifra más baja. Hay otras cifras del 2023 que hablan de 66.000 personas que tienen entre los 18 y los 26 años, ultraortodoxos, que son aptos para ir al ejército. Y ya lo planteaba tanto Lior como Federico, nuestro corresponsal, de esos 66.000, cerca de 3.000 serían los reclutados. Es decir, todavía no es un margen demasiado significativo ni dentro de la población ultraortodoxa ni dentro de todos los israelíes. ¿Qué posición tiene usted frente a esa sentencia de la Corte? Precisamente los 3.000 hacen parte de esa negociación para que no sea tan traumática para estos grupos, porque dentro de este sector jaredí ultraortodoxo también hay unos, se podrían dividir en dos tipos de ultraortodoxos, los que son nacionalistas, que reconocen al Estado de Israel, y los que no lo reconocen. Estos que no lo reconocen son los más problemáticos y sobre los cuales se deben focalizar estos esfuerzos para así no ser tan impositivos y poder llegar a estos acuerdos. Sin embargo, los que sí son, que reconocen al Estado de Israel, incluso voluntariamente prestan el servicio militar. Allí el ejército de Israel, la Fuerza de Defensa, el IDF, tiene experiencia ya con unidades con ultraortodoxos. Hay un batallón que se llama el Haser Yehuda, que tiene todas estas características que requieren y que demandan estos grupos jaredíes, en donde pueden conservar el estudio de la Torá con unos horarios específicos, la cocina es kosherizada, pueden conservar el kashrut, hacen los rezos, tienen el cumplimiento del Shabbat, hacen la separación de todos estos preceptos, lo cual ya tiene una experiencia el IDF de hace aproximadamente 15 años, 2009, por lo cual esto es un proceso que ya viene gestándose hace ya un tiempo considerable, porque al ser Israel una democracia, demanda de todos sus ciudadanos un compromiso con una necesidad de Estado, con una necesidad y una amenaza existencial que hay en este momento, porque no estamos hablando de un problema cualquiera, limítrofe, cultural o político, sino una amenaza y una promesa de aniquilación para todos los judíos, sean ultraortodoxos o laicos. Entonces, como cualquier democracia en el mundo, demanda de sus ciudadanos que en el momento en el que se requiera por cuestiones de seguridad nacional, tengan que ir como una obligación y como un deber. Ellos reciben muchos beneficios por parte del Estado, pero este es el momento en el que el Estado también les está pidiendo a ellos que deben participar, más cuando el ejército es tan valorado en la sociedad israelí y en la comunidad judía alrededor del mundo. Es un baluarte y es un honor pertenecer al ejército. Después de pertenecer al ejército se abren las mejores puertas laborales, educativas en la sociedad israelí. Y esto, hay un conflicto en ese momento y una demanda social al Estado, al gobierno, para que sea equitativo, porque el ejército es un igualador social. Van tanto árabes como mujeres y hombres por igual, tienen que prestar el servicio. Discúlpeme que la interrumpa acá porque quiero retomar algo que usted decía. Usted hablaba de los beneficios que reciben esas yeshivá, que son las academias donde estudian precisamente la Torá. Y una de ellas es que para 2023 el gobierno de Netanyahu había aprobado cerca de $1.000 millones dedicados únicamente a estos yeshivá. La decisión de la Corte también termina esas subvenciones. Pero usted planteaba algo, y es la situación actual de Israel demanda que todos respalden al ejército. Lior decía que los ultraortodoxos respaldan a Israel precisamente estudiando la Torá. ¿Qué posición tiene usted al respecto?
Bueno, es que los tiempos cambian. Cuando se formó el Estado, cuando se conformó el Estado de Israel, claramente ellos eran aproximadamente 400, era aproximadamente el 4% de la población y era una necesidad para crear las bases del Estado, las bases de identidad nacional. Pero en este momento las decisiones, las amenazas, el contexto del Estado de Israel cambia totalmente y no se puede poner como argumento o como justificación lo religioso para no estar en el ejército. No se va a ver amenazado ni necesariamente tiene que verse amenazada la continuidad del estudio de la Torá ni de los preceptos religiosos que han sido tan importantes para el pueblo judío y que han mantenido la existencia y han mantenido la tradición oral en la diáspora en más de 3.500 años de historia. No se va a ver amenazada. Por el contrario, desde la historia del pueblo judío hace más de 3.500 años, los líderes militares eran líderes religiosos también y todo el pueblo lo era. Entonces hoy no puede ser un pretexto y no hay ninguna justificación que los pueda eximir y por el contrario eso ayudaría mucho a la gobernabilidad y a la estabilidad de Israel. Usted entonces sostiene y defiende que el argumento religioso no es suficiente para no prestar servicio en el ejército israelí, sobre todo en el contexto actual. Lior, quiero preguntarle al respecto porque aunque la religión pareciera estar por fuera de la política, realmente en el caso de Israel no lo está. De hecho, los dos partidos ultraortodoxos que existen en Israel respaldan al gobierno de Netanyahu y es gracias a ellos que Netanyahu tiene esa mayoría del Parlamento. De hecho, el Likud, que es el partido de Netanyahu, tiene 32 escaños, mientras que Shas y Judaísmo Unido de la Torá, que son los dos ultraortodoxos, suman entre ellos 18 escaños al tener 11 y 7 respectivamente. Esto sumado a la coalición del sionismo religioso que tiene 14 escaños, es lo que le permite a Netanyahu tener 64 de los 120 parlamentarios del Knesset. ¿Qué significa esta decisión y del tribunal, sobre todo para esa alianza de Netanyahu? ¿Pueden los ultraortodoxos dejar de respaldar al primer ministro? Bueno, son dos partidos muy distintos. Shas, por ejemplo, por más que son ortodoxos, son mucho más nacionalistas en lo natural. Muchos votan sí a Tito, o también Sonal en ese partido, también. Por lo cual, por parte de ellas, no vería que ellos salieron de la coalición. Puede ser que el segundo partido sí haga algo parecido si sale ese tipo de leyes, pero de todas formas hay que entender algo. Como bien decían, no tenemos el privilegio en estos momentos de dialogar ni siquiera de una igualdad social, sino simplemente no tenemos el privilegio de que nadie en el sector de la sociedad no haga algo para aportar, no solamente al ejército, para aportar y ayudar en hospitales, para aportar y ayudar en ayuda para ancianos, en lo que pueda hacer en la parte de la sociedad, ya que lamentablemente las amenazas, si lo que pasó el 7 de octubre fue una de las peores masacres del terrorismo islámico en la historia moderna, lo que se espera en el norte, bajo las amenazas de Hezbollah, con más de 150.000 cohetes, drones y misiles, y con las fuerzas Roadán, que son fuerzas mucho más experimentadas que las fuerzas al-Nukba del Hamas, y además las demás amenazas que tenemos desde Siria, desde Irak y desde el Yemen, todos manejados por Irán, estamos hablando de una amenaza sin precedentes en la historia de Israel. Puedo decir que está peor de lo que se ha manejado en la Guerra de los 6 días, en la Guerra de Yom Kippur, en la Guerra de Independencia. Por lo cual necesitamos cada uno del sector que se levante y haga algo. Y como bien se había dicho en el pasado, también personas que fueron muy religiosas y se los considera en el pasado como tzadik, que es el alto cargo religioso más alto, lo más puro, se han levantado y hecho cosas para defender a su comunidad también o para ayudar a su comunidad. Sí. Estamos en una situación que no tiene precedentes. Todos estos diálogos y discusiones que se han hecho en la sociedad israelí estaban bien hasta el 6 de octubre. Después del 7 de octubre todos tienen que ver, ok, ¿no quieren hacer el ejército? Bueno, hay otras formas de ayudar a Israel.
hospitales, voluntariados, que de hecho mucho de esa sociedad lo hace. Muchos de ellos son voluntariados en servicios de emergencia, en servicios como ZACA, que son servicios que ayudan a las identificaciones de muertos. O sea, ellos ya son voluntarios por naturaleza. Solamente ver el diálogo de cómo pueden y ayudar de manera voluntaria también para cosas que se necesita ahora para la defensa del Estado, para lo que es la seguridad nacional. Lior, y quiero preguntarle, porque usted antes planteaba la hipótesis de que quizás el ejército no estaba lo suficientemente capacitado para recibir a estos ultraortodoxos en sus filas. Yasmín, por el contrario, dice, ya lo viene haciendo el IDF, viene trabajando con un sector de los ultraortodoxos desde el 2009. Pero quiero invertirle la pregunta, porque también hay críticos que señalan que estos ultraortodoxos no están preparados para combatir, ya que no lo han hecho desde la creación del Estado. ¿Qué responde ante eso, Lior? Bueno, primero principal, la brigada Netzach Yehuda la conozco muy de cerca. Es más que nada para los ortodoxos nacionalistas. Lamentablemente tampoco está preparada como se debe para captar esta clase de ultraortodoxos. Hay que hacer todavía muchas más cosas. Si se tiene realmente el interés, yo no creo que el ejército en el pasado realmente ha tenido el interés. De hecho, tengo muchas críticas en el ejército sobre cómo se tiene que manejar el personal, no importa si sea religioso o no religioso, en muchas cosas, pero eso es, digamos, un diálogo, un debate para después. ¿Cuál era la segunda pregunta? Discúlpame. Si están o no los ultraortodoxos preparados para combatir y si serían buenos militares. Como dije anteriormente, en primero principal, yo creo que ningún chico de 18 años está preparado para combatir. Eso es algo que el ejército justamente te prepara, pero la mayor parte del ejército no es combatiente. Es de logística, de preparación y de otros sectores. Por cada un soldado combatiente tenés como unos 15 o 20 o 50 soldados de logística. Sí. Entonces no tienen que ser justamente combatientes, pueden ser muchas otras cosas que pueden ayudar justamente al combatiente que está en el frente. Se están abriendo también regimientos de defensas fronterizas, se están abriendo regimientos para defensas de bases, para defensas de diferentes puestos que no requieren justamente que sean combatientes y vayan al frente a combatir. Y Yasmín, quiero preguntarle a usted lo mismo que ya le pregunté a Lior. ¿Puede poner en riesgo la coalición de gobierno de Netanyahu esta decisión del tribunal y la obligación de servicio militar para los ultraortodoxos? No creo, porque esto es algo que ya se venía planteando, que ya se venía teniendo, digamos, en el escenario político y estos partidos representan principalmente a los que son nacionalistas y el problema es más con los que no reconocen al Estado, que ya es otro tema. Pero por el hecho de 3.000 participantes anuales, no van a renunciar a una coalición de poder ya establecida y a renunciar y a todo lo que esto implica, llamar nuevas elecciones, porque de todas maneras son partidos que ya vienen con una experiencia política y ya, digamos, tienen esta experiencia y en este momento están en el gobierno y no van a arriesgar, digamos, lo ganado por una decisión que ya se venía contemplada y que se sabía que iba a suceder, porque esto es un proceso que ya viene hace mucho tiempo en la sociedad israelí y se sabe que para profundizar la democracia en Israel era necesario pasar por este proceso, que va a tener muchos problemas en la implementación, como en todo va a suceder, pero pues el pueblo judío en su larga historia se ha venido acoplando y modificando de acuerdo a las necesidades del momento y esta es una de ellas en donde inicialmente pueda que sea dramático, pueda que haya algunas revueltas, pueda que haya de pronto de estos grupos jaredíes que no reconocen al Estado, que tengan algún tipo de resistencia y pues con el Estado, como cualquier democracia, tiene los mecanismos para poder o persuadir, negociar o también coaccionar. Entonces, digamos que no es algo que vaya a echarse para atrás. Netanyahu va a aplicarlo y pues realmente esto no va a poner en riesgo ni su gobierno ni su coalición. Usted mencionaba muy rápidamente que esto es un proceso que viene de tiempo atrás. Sin embargo, Netanyahu ha criticado al tribunal diciendo por qué emite la sentencia ahora y si es acaso una presión en contra de su gobierno. Lior, para concluir, ¿qué respondería usted al respecto? ¿Por qué el tribunal toma esta decisión ahora? Lamentablemente es algo que también es muy poco entendible porque ya empezaban las negociaciones desde el principio y había ciertos acercamientos, por lo cual se puede ver que hay algún tipo de presión externa
pero bueno, es algo que el tribunal jamás lo va, obviamente, a admitir. De todas formas, sí se entiende la necesidad y la presión de la sociedad por la cual todos tengan que hacer algún tipo de servicio para ayudar al ejército israelí, a la comunidad y a sí mismo, a su propia comunidad, ¿no? Igual sigue siendo muy extraño el por qué justamente ahora sacan esta resolución, cuando sí se podía esperar un poco más que se cumplieran justamente por lo menos las primeras etapas de negociaciones. Lior Lucas y Yasmín Balaguer, gracias por participar en este debate y en este espacio de France 24, y también gracias a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes sigan aquí en France 24. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano, presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y France24.com.